Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esto que es Verdad o Religión. Como siempre, muy agradecido a las autoridades de este canal y a ustedes, por supuesto, por estar miércoles tras miércoles allí en su casa, aguardando cada uno de los distintos programas, las distintas propuestas que a través de este medio usted puede escuchar. Bien. Venimos en una serie de programas hablando acerca de los milagros de Jesús. Hoy es nuestro primer programa de este 2021. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención y en la cual me voy a centrar por espacio de algunos programas, no sé, quizás 2 o 3 programas a lo mejor, y que creo que va a ser altamente beneficioso. Seguramente usted va a coincidir conmigo. En la mayoría de los casos, cuando por ahí nos presentamos, compartimos con algunas personas y queremos hablar de las cosas de Dios, nos preguntan, ¿y usted de qué iglesia es? ¿Ah? Hay muchos conceptos que utilizamos como comunes, ya los tenemos arraigados en nuestra forma de hablar, pero que son incorrectos, o sea, no los utilizamos realmente como tienen que ser. No me voy a poner a hablar de ninguna de estas cuestiones semánticas y demás, no. Pero, por ejemplo, ¿no? Le preguntan a alguien, ¿usted está viendo el programa? Ah, sí, el programa de la iglesia de Riquel. Tristemente le tengo que decir, yo no tengo iglesia. Ni Riquel, ni este, ni aquel, ni el otro. La iglesia no es de un hombre o de una mujer. Ni siquiera la iglesia, al menos el concepto de iglesia que ve nuestro Señor Jesucristo, es una organización religiosa, no es una denominación. Y ahí es donde nos entramos a pelear, ¿no? Entre comillas, a ver quién es mejor, quién es peor, qué características tiene uno, qué características tiene el otro. Y nos olvidamos y nos alejamos cada vez más de la esencia de lo que fue el cristianismo, de lo que debió continuar en la historia de la humanidad. Y esto tiene muchas aristas, y muchas de ellas son históricas, y estoy seguro que en la mayoría de los casos usted, que hace, no sé, infinidad de años que está en su congregación, ni siquiera sabe el origen de cómo surgió. En definitiva, es increíble y me gustaría llevarlo al punto en el cual usted pudiera pensar por usted mismo. Porque déjeme que le diga algo, la salvación es individual. Eso lo tenemos en claro, ¿verdad? O sea, es por recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, por gracia de Dios, por medio de la fe, somos salvos. Bien, ahora, la creencia o el conjunto de doctrinas que nos han hecho creer que son correctas, ¿de dónde vinieron? Cuando nosotros no analizamos estas cuestiones es donde empezamos a pelearnos entre nosotros mismos, defendiendo posturas y postulados religiosos. Pero ¿sabe una cosa? Desde las escrituras originales hubieron distintos intérpretes y traductores y gente que se encargó de la recopilación y de la transliteración de las distintas traducciones a los distintos idiomas, pero también hubieron distintas vertientes teológicas, teólogos, hombres o mujeres, que le dieron su propia impronta, lo interpretaron a su manera, creyeron ver en la escritura algo que fue mezclado, creo, con algo de Dios y con algo de su humanidad. Y por eso la impronta que cada una de las denominaciones tiene. Por eso es que aunque somos evangélicos, ¿no? Y algunos dicen, pero ustedes son protestantes, y bueno, venimos de la rama protestante, pero son evangélicos ¿qué? Que son congregacionales, bautistas, pentecostales, hermanos libres, comunidad cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no entiende de esas cosas. Permítame llevarlo a la escritura por unos instantes. Dice así, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43. Dice así, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un texto muy rico, por demás interesante. En este Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 43 en adelante, se nos está narrando, así, casi abuelo de pájaro, pero
si nos detenemos vamos a encontrar cosas realmente muy fructíferas para nosotros. Se nos narra, el nacimiento de la vida social de la iglesia primitiva. Hay muchas cosas para sacar aquí. Probablemente en este primer programa de esta serie se me van a escapar varias, pero en el transcurso de los distintos programas vamos a tratar de interpretar, como si pudiéramos trazar una línea de tiempo, desde la conformación de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Algunas organizaciones históricas para que nosotros podamos situarnos en tiempo y forma y podamos comprendernos un poco más. ¿Por qué pensamos como pensamos? Hay denominaciones que son extremadamente radicales, si me permite el término. Es decir, yo casi que más que radicales diría extremadamente legalistas con muchas cosas. Son más papistas que el Papa, para poner una terminología bien entendible. Son más bíblicos que la Biblia en muchos casos. Defienden cosas que realmente a la luz de la Escritura, a la luz interpretativa de la Escritura, ya no tienen razón de ser. Pero bueno, hay que respetarlo a cada persona, y de hecho nosotros lo hacemos. Pero eso no invalida el hecho concreto de que tengamos que investigar y que tengamos que analizar y que tengamos que vivir lo más próximo a lo que Jesucristo quiso dejar como un estilo nuevo de vida, el Evangelio del Señor. Ahora bien, nos encontramos con un movimiento que tuvo su antecesor en el judaísmo. Todo comienza allí. El judaísmo es madre de muchas religiones que luego se fueron formando. Entonces, dentro del judaísmo, nosotros tenemos la conformación de las leyes estipuladas por Dios, dadas a Moisés en el Sinaí. Conocemos esto como los 10 mandamientos, ¿verdad? Tenemos los primeros 5 libros de la ley, que se conoce como el Pentateuco. Tenemos esto, y tenemos los profetas, y tenemos los salmos, y tenemos lo que entonces el canon bíblico judío más que bíblico nos muestra como la Torá. Ahora bien, a estas leyes dadas por Dios, de estos 10 mandamientos, los sabios, los entendidos, los doctores de la ley, los fariseos, etcétera, etcétera, le añadieron 613 mandatos. O sea, a ver de dónde, ¿no? Es que había que aclararle a la gente cómo realmente se interpretaban esos 10 mandamientos, la practicidad de simples 10 mandamientos que Dios dejó para cumplir. Pero claro, cuando el hombre tiene que intervenir, el hombre se cree más sabio que Dios y necesita bajar al llano, dicen ellos, o algunos de nosotros, lo tan alto y lo tan elevado de la sabiduría de Dios. Cuando en realidad Dios, por su Espíritu Santo, trae esa iluminación en la Escritura a todo creyente que le busque, realmente va a comenzar a interpretar, a entender la Escritura. Puede para algunos parecer un arma de doble filo, y algunos creerán o me estarán escuchando y diciendo, no se puede dejar libertad para que cualquiera interprete lo que quiere. En realidad Dios no tiene conflicto con eso, somos nosotros los que tenemos ese conflicto. Pero a la luz de la palabra nosotros podemos trazar un camino muy serio y correcto. ¿Verdad o religión? ¿En qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo realmente en la verdad? ¿Conocemos la verdad? ¿O estamos simplemente siguiendo el camino que alguien antes anduvo en sus creencias y nosotros creemos lo mismo que nuestros antepasados y nunca nos hemos cuestionado por qué creemos lo que creemos? O vaya a ser cosa que estemos creyendo una desviación doctrinal, algo que parece sano y en realidad no lo es. Ahora bien, aquí la Escritura me dice el nacimiento de la Iglesia del Señor. Cuando Cristo llega, ¿verdad? Se inaugura esa era de la gracia de Dios y comienza a hablar como la gente no estaba acostumbrada a escuchar, con autoridad, con poder, con potencia, con algo espiritual cuando trazaba la Escritura. Cuando los discípulos estuvieron con él, pensaban que ya sabían todo, mas él les dijo, aguarden un poco más de tiempo, vayan a Jerusalén, dio instrucciones precisas para que se juntasen algunas personas, de hecho 120, en un primer piso, en un aposento alto, y así simplemente aguardaran lo que nosotros conocemos como Pentecostés. Pero Pentecostés en realidad era ya estipulada una de las tantas y comunes en ese tiempo fiestas o celebraciones del pueblo judío.
ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, hablaron nuevas lenguas, se posó como llamas de fuego, hubo una manifestación sobrenatural. Que esto comenzó a transformarles en su estilo de vida. Porque una de las cosas que produce el Evangelio no es solamente la sanidad, el milagro que se lleva tu cáncer, que te prospera y demás. No. La veracidad del Evangelio es la transformación que produce desde el interior hacia el exterior, en nuestra mente, en nuestro razonamiento y en nuestra vida social. Hay un tipo de vida social diferente que produce el Evangelio. Dice, sobrevino, verso 43, temor a toda persona, muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Esto era inusual, pero en la sociedad de ese tiempo causó temor de que la gente, los apóstoles y algunos otros también, oraran por los enfermos y se sanaran. Hubieran milagros, hubieran cosas sobrenaturales, liberaciones, endemoniados. ¿Y cómo puede ser esto? Estamos acostumbrados a una religión muy estricta que no permite este tipo de cosas y que no cree. Y ahora estamos viendo este nuevo movimiento, los seguidores del Nazareno, del Galileo, los seguidores del Hijo del Carpintero. Están experimentando un éxtasis espiritual y ahora hay señales que los están acompañando. Estamos teniendo miedo. La religión y el religioso tiene miedo a estas cosas. Ahora bien, dice la Escritura en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense, esto se siente un precedente de un paradigma realmente interesante, porque ahora ya no había distinción, inclusive de castas o de cuestiones sociales. A tal punto habían sido invadidos, impregnados de la presencia de Dios por su Espíritu y de su amor, que su mente cambió y su accionar cambió. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Me va comprendiendo? No era una iglesia pudiente, pero era una iglesia donde dice todos los que habían creído, no todos han creído. En las congregaciones hay un montón de gente que creyó en su emoción, pero realmente no le ha amanecido la luz de Cristo. Hay mucha gente que ocupa un lugar, un banco en una congregación por años, pero realmente nunca ha sido movido a misericordia, a compartir con otros, a ayudar a otros. Cree que todo el capital, el dinero que tiene, los campos, las máquinas, se las va a llevar el día que se muera. Y déjame que te diga algo, mi querido, mi querida, no te vas a llevar nada. Desnudo viniste, desnudo te vas. Pero sí, si sos buen administrador, podés llevarte galardones para cuando estés en la presencia del Señor. Ahora bien, todos los que habían creído la misma cosa estaban juntos. Tenían en común todas las cosas, no algunas. Su fe, su creencia, sus sueños, sus anhelos. Hay un montón de cuestiones que obedecen a esta iglesia naciente. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era a tal punto el énfasis que hacían en ayudar y de esta nueva vida social que estaban haciendo en ellos, que no tenían problemas en compartir con otros. Si tenían dos cosas, compartían con alguien que no tenía, compartían los alimentos, pasaban tiempo juntos, no le daban tanto énfasis a un cristianismo que tuviera que ver con muchas obras, pero sí con compartir cosas, con disfrutar de la vida de comunión, con la koinonía, ese término griego que aparece en la Escritura hablando de estas cosas. Dice, verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hoy, en esta última expresión, muchas iglesias se han quedado prácticamente sin gente. Y esto es un desangrar de muchos años. Gente que está pero no está, gente que está pero no se puede contar con ellos, gente que no toma un compromiso, gente que es dura para ayudar, para bendecir, para ofrendar, para un montón de cuestiones. Y déjeme que le diga, para mí no es fácil tocar este punto, pero es necesario desde la faz pastoral ver tanta dureza en el corazón de las personas. A veces en alguien que no profesa la fe tiene mucho más misericordia y hace muchas más cosas en derredor para bendecir a personas que a veces ni conoce, que muchos de nosotros que estamos en la fe. Entonces a veces con nuestros familiares, con nuestros amigos, cuántos papás, cuántos mamás que no se ocupan en el matrimonio, no se ocupa él de ella de él, no se ocupan de los hijos, teniendo capital, teniendo un buen trabajo, se privan, como dicen vulgarmente, no comen huevos para no tirar la cáscara. ¿Y luego qué? ¿Te morís
y no disfrutaste de nada, no ayudaste a nadie, no fuiste de bendición a nadie. Aquí dice la Escritura, mira, verso 46, perseveraban unánimes cada día en el templo. Aquí voy a detenerme porque esto va a dar pie para lo que voy a desarrollar en los distintos programas. ¿Qué fue el cristianismo original y primitivo? No fue lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia. Fue un movimiento que seguían a Jesús y que, según las enseñanzas que Jesús dejó a 12 apóstoles, ellos fueron desarrollando todo este movimiento. Se fue desarrollando en el transcurso de los años. Pero ellos todavía tenían raíces judías. Todavía estaban en el templo, todavía iban a la hora de la oración, todavía iban a las sinagogas y luego se reunían en las casas para compartir el pan. Probablemente este indicio de lo que fue estipulado por Dios como la cena del Señor, esa última noche en la cual estuvo con sus discípulos recordando las cosas del Maestro. Había una enseñanza tipo casa de familia, tipo célula, pero ellos seguían todavía muy pegados, muy ligados a la tradición judía. Ahora, esto siguió por mucho tiempo. El cristianismo no cobró la forma tal y como la conocemos del cristianismo de la noche a la mañana. De hecho, salto en el tiempo, porque estamos hablando de los primeros años del cristianismo aquí, quizás del año 35 al año 100. Pero recién se produjo algo muy interesante, muy importante allá, un 27 de febrero, si mal no recuerdo, del año 380, más o menos, porque ahí aparece la figura de Constantino. Y Constantino, este emperador romano, lo que va a hacer es algo que va a revolucionar para siempre la historia del cristianismo. El cristianismo primitivo, tal y como lo vemos aquí, con gente simple y sencilla, con sencillez de corazón, compartiendo para sus necesidades, un capitalismo que no existía, existía realmente un sistema social que trataba de imitar lo que Dios siempre había querido, pero ahora Constantino, debido a las distintas persecuciones que este cristianismo naciente estaba teniendo y por alguna simpatía que él tenía, él decide en este año, en el 380, el 27 de febrero, unificar el Estado con la Iglesia y allí da lugar a lo que conocemos como el catolicismo. Bien, redondeamos, fíjese, judaísmo, cristianismo, catolicismo. Luego de ello encontramos cantidad de movimientos que se fueron sumando a esto, cosas que se fueron agregando, cosas que se fueron quitando. Encontramos un montón de perversiones, de aberraciones, de mezcla, cuando el gobierno, cuando el Estado se mezcla con la religión para ejercer un poder desmedido, encontramos perversiones innatas a la naturaleza humana. Por fin encontramos luego un cisma dentro de la Iglesia y encontramos el surgimiento de algunos reformadores y encontramos la Reforma y el protestantismo y el intentar volver a las raíces originales. Mis queridos, mis queridas, cierro con esto. Simplemente un pantallazo general de lo que vamos a ver. ¿Estamos practicando realmente un cristianismo como el primitivo? ¿O realmente estamos siguiendo las enseñanzas de muchas de estas instituciones que son interpretaciones personales de algunos teólogos y no estamos volviendo a la fuente? En mi humilde interpretación como teólogo puedo decirle, estamos muy lejos de ser la iglesia primitiva. La iglesia sencilla, amable, humilde, la iglesia que no considera lo suyo propio, sino dado por Dios, la iglesia que ayuda, que hace misericordia, la iglesia que no hace distinción de raza, de color, si rusos, si criollos, si negros, si chinos, si esto, si lo otro. ¿Cuánto tendremos que meditar en nuestro nuevo año que vamos a comenzar? Mis queridos, Verdad o Religión se llama este programa. Simplemente para muestra basta un botón. Vamos a ir desarrollando alguna de estas cosas la próxima semana. Dios les bendiga, nos volvemos a encontrar si el Señor lo permite. Y recuerde, cada domingo a partir de la hora 20 en la Casa Municipal de la Cultura, venga, asista con su familia y compartamos un momento juntos con el Señor. Chao.